Estamos de regreso en YouTalent México, aquí en Talentos que Suman. Angie García, una semana difícil para nuestro país. Muy complicada. Muy complicada, miles de declaraciones del gobierno federal y creo que una molestia generalizada. Que solamente se avientan la bolita y que de casi debemos de darle las gracias a nuestro presidente. Muy complicada, híjole. Creo que, fíjate que creo que ahora sí en materia de comunicación, pese a que él es un comunicador nato y ha sabido aprovechar muy bien los reflectores, creo que ahora a veces había por ahí la idea de que de gobernar es comunicar o comunicar es gobernar, creo que a veces no es suficiente, sobre todo cuando hay versiones encontradas y vemos cómo a veces la realidad incluso puede superar las declaraciones del presidente, pero y supera la ficción en 2 segundos. así es que una semana muy complicada y fíjate que quisimos aquí en Talentos que Suman tener como la visión de diferentes de alguien, ¿no? De un experto, de diferentes personas que de alguna forma viven de lleno la participación ciudadana, pues también son, pues si no críticos, creo que sí observadores de lo que sucede en nuestro país. Y le hemos pedido a Raúl Vázquez Osorio, pues ahora sí que un representante ciudadano, una persona que conoce muy bien y presidente también de Ciudadanos por México, que nos hable un poquito porque el fin de semana hubo a propósito una manifestación pública aquí en la Ciudad de México y prácticamente en todo el país, efectivamente para dar la otra opinión, lo que a veces no se escucha o lo que pareciera que no está a veces tan de acuerdo con lo que sucede en nuestro país. Y por eso, Raúl Vázquez, qué gusto saludarte, Raúl, bienvenido a Talentos que Suman. Muchas gracias, buenos días, Felipe, a tus órdenes. Oye, Raúl, pues cuéntame un poquito cómo estuvo el tema del fin de semana. Sabemos que estuvieron, pues salieron ahora sí que a las calles a manifestarse como ciudadanos y pues un poquito que nos hagas esta reflexión de por qué salir a las calles, Raúl. Sí, fue una expresión ciudadana, ese es quizás lo más importante, que fueron los ciudadanos, fuimos un grupo de ciudadanos y de organizaciones ciudadanas a expresarnos ayer en el Ángel de la Independencia, sobre todo por un tema que traíamos una gran preocupación, la independencia del Poder Judicial. Nos preocupa mucho este intento del Poder Ejecutivo de acorralar, de dominar, de mediatizar, de controlar al Poder Judicial, a la Suprema Corte y a todo el aparato judicial mexicano. Pensamos que eso es muy serio porque nosotros pugnamos por una verdadera democracia y en una verdadera democracia el equilibrio de poderes es fundamental. Entonces, convocamos a la participación ciudadana para exigir esta independencia, este respeto a los poderes y también pedirle al Poder Legislativo, en particular al Senado, que mantenga su autonomía y que mantenga su independencia frente al Poder Judicial. Eso es algo muy sano, eso es algo muy bueno para nuestra democracia. Y por eso los ciudadanos nos expresamos ayer. Oye, Raúl. Pero también, sí, adelante. Con esto que ocurrió el jueves en Culiacán, nos preocupó muchísimo, hubo una gran preocupación en las redes sociales, entre los ciudadanos, entre los miembros de nuestras organizaciones, por lo que estaba pasando, porque lo que vimos el jueves en Culiacán fue algo gravísimo, algo nunca antes visto. Vimos esta demostración de poder de los narcotraficantes y doblarse del Estado mexicano. Fue algo muy grave. Al Gabinete de Seguridad no le quedó más remedio que reconocer que hubo una falla y que ellos decidieron liberar al hijo del Chapo Guzmán, de tal manera que nosotros ayer, haciéndonos eco de un clamor nacional, es un verdadero clamor nacional de la sociedad, por lo menos pedimos la renuncia de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Ciudadana. Pensamos que es lo mínimo que debe de ocurrir, la mínima consecuencia de estas fallas garrafales en materia de seguridad, porque lo que está ocurriendo es gravísimo. Hay quien habla de que estamos entrando a un escenario de narcoestado. De narcoestado, claro. Y por lo menos en Sinaloa y en Culiacán sí se está viviendo un narcoestado. Entonces es importante que el Estado mexicano recupere esas plazas, recupere esa fuerza, pero con esa política
lógica del presidente López Obrador de acusarlos con sus mamás y acusarlos con sus abuelitas y de claro. decirles abrazos, no balazos, pues francamente estamos en una espiral de un profundo deterioro pues, del Estado mexicano. No necesariamente recibieron al ejército y a todo este grupo de seguridad en Sinaloa con balazos, con abrazos, Raúl. Allá veíamos incluso, creo que, como dices, de manera inaudita, cómo la misma sociedad comenzó a compartir videos y cómo ante lo que pudiéramos saber, nos hubiéramos podido haber quedado con esa versión oficial, como muchas de las veces sucede. Hoy la misma ciudadanía nos demostró o nos demostramos cómo a veces el discurso de las autoridades no coincide o pareciera que se sale de control en la realidad a la que se enfrentan, y por mucho vimos pues desde compañeros periodistas que estaban prácticamente transmitiendo en vivo, arriesgando el pellejo, como se dice. Por ahí veíamos la transmisión de alguien que narraba cómo acababa de pasarle un bazucazo y cómo efectivamente respondió un cártel poderosísimo. Y pues no tenía nada que ver con abrazos ni con pues las mamás que hayan salido a hablar con los delincuentes, ¿no? Es francamente ridículo que esté pasando esto en nuestro país, Raúl. Sí, esas declaraciones del presidente suenan a burla cuando dice que hay que pedirles a sus mamás y a sus abuelitas que los castiguen, o el famoso fúchili guácala, ¿no? Son cosas francamente ridículas, pero que ante la gravísima realidad de la demostración de poder, de capacidad de fuego, que todos vimos cómo tienen un armamento súper sofisticado, una capacidad de fuego que supera a las Fuerzas Armadas, entonces sí, es verdaderamente aterrador, porque estamos en manos de la delincuencia organizada y el Estado mexicano no está entrándole a la batalla. El Estado mexicano está claudicando, lo tienen de rodillas, y el desprestigio nacional, el desprestigio internacional que se ha visto en todos los medios de comunicación, la burla que hacen del Estado mexicano, es quizás lo más duro. Esa es una de las consecuencias más delicadas. Revertir todo eso y levantarse va a costar mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha voluntad política y muchas decisiones que hay que tomar, y yo no veo cómo el actual gobierno federal tenga esa disposición. Estamos en una situación verdaderamente crítica, por eso ayer nos expresamos, por eso ayer exigimos, y creo que fue un éxito desde ese punto de vista nuestra manifestación de ayer. Oye, Raúl, fíjate, es interesante cómo y creo que muchos analistas coinciden en el sentido de que no hay una oposición francamente pues que se permita el equilibrio, digamos, de las opiniones. Si bien lo vivimos incluso con anteriores gobiernos, con Enrique Peña Nieto, con el propio Felipe Calderón, un sexenio difícil también en materia de seguridad, con Vicente Fox, que siempre había este equilibrio de las voces opuestas, digamos, o incluso contrarias. El propio Andrés Manuel López Obrador fue una voz crítica, dura, cuando hubo esta primer fuga del Chapo, que tocó en el gobierno de Vicente Fox, y exigía efectivamente la renuncia del gabinete de seguridad. Hoy pareciera, Raúl, que ese opositor que muchos dicen que hemos perdido desde el 1 de diciembre, y que hoy pues trata de justificar, trata de suavizar lo que sucede, de endulzar el oído al votante o al ciudadano, pareciera también que no le están alcanzando las explicaciones. Y ¿sería suficiente, Raúl? ¿O cuál es el sentido de también pedir la renuncia del secretario de Seguridad? Porque también hemos escuchado que él lo que decía es que, bueno, ¿cómo se va a ir ahorita que las cosas están tan difíciles? O sea, hay también una nueva forma, digamos, de gobernar, y una forma, digamos, de explicar lo que sucede en los hechos, aunque a veces, insisto, los hechos son reales. Pero concretamente, Raúl, ¿alcanza o es suficiente una renuncia? ¿O qué es lo que hoy tendrían que hacer? ¿Cuál es como la demanda más concreta de los ciudadanos para con su gobierno ante esta realidad que es de verdad pues triste, decepcionante, no sé, creo que como nunca se había visto? Sí, como nunca se ha visto, mira, no, la renuncia a Alfonso Durazo no es la solución, es el principio, debería de ser el principio. Uh-huh. Lo mínimo que debe de ocurrir es la renuncia de Durazo, porque Durazo ya
su incapacidad para manejar esta situación, su discurso, sus explicaciones, no convencen a nadie, y por mucho menos en otros gobiernos del pasado, así es, un secretario hubiera caído. Entonces, lo menos que debe de ocurrir es eso, como un principio de solución. Aquí el problema es que el problema está desde la cabeza del presidente López Obrador. uh-huh. La realidad lo está superando. No sabemos si es ineptitud, si es corrupción o algo más grave, que es complicidad. O complicidad, claro. Eso es lo que está en el ambiente. Todo el mundo está discutiendo cuál es el fondo. Si es solo ineptitud, si es solo que la realidad del gobierno lo está rebasando, porque no es lo mismo ser opositor y echarle jitomazos que ser gobierno y recibir los jitomazos. Exacto. O es corrupción, porque la ineptitud también es corrupción, o algo mucho más grave que también se empieza a decir en los medios. Yo no lo sé, pero sí veo que lo dicen, y que en las redes sociales están hablando ya de complicidades, lo cual sería gravísimo. Porque entonces, si realmente el gobierno quiere dar un golpe de mano y quiere corregir y quiere plantear una estrategia eficaz donde el Estado mexicano se levante, porque hoy lo tienen postrado, lo primero que tiene que hacer es la renuncia de Alfonso Durazo, poner ahí a alguien que sí sepa, alguien que esté consciente del problema que tiene, y empezar. Sería el principio, el inicio. Por supuesto que no es toda la solución, pero sí sería un buen principio. Si Alfonso Durazo continúa, las señales van a ser muy malas, van a ser pésimas, va a ser muy triste ver que no hay reacción por parte del Estado mexicano, por parte del gobierno federal, por parte del presidente López Obrador. Estamos platicando con Raúl Vázquez, presidente de Ciudadanos por México. Pues estos colectivos que salieron efectivamente es que pareciera que no salimos de una y entramos a otra. Hace unas semanas estábamos viendo la situación también tan grave que pasa en la Suprema Corte de Justicia. Oye, pero Raúl, una cuestión que creo que también Andrés Manuel venía de una semana ya difícil de por sí, en ciudades como Guerrero, en Michoacán, en el propio Morelos, Veracruz, por supuesto, que ya hace algunas semanas que pareciera que está incendiado totalmente. No la tiene fácil Andrés Manuel, porque también ha dado señales, pues digamos, de cercanía con organizaciones como la CENTE, que también pues toma camiones, exige cosas, y no necesariamente estamos viendo, como dices tú, la fuerza del Estado, porque pues dicen que se atentan contra las vidas de los civiles, en fin, tratan de justificar algo que, insisto, como bien dices, pareciera que se le está saliendo de las manos. Sí, está en un problema. El gobierno viene de una semana, efectivamente lo ocurrió en Guerrero, lo ocurrió en Michoacán, y sobre todo lo ocurrió en Sinaloa, que no tiene parangón, no hay un antecedente no así. Comparativo, claro. Nada que ver, rompió todos los estándares del pasado. Ciertamente el gobierno del presidente López Obrador está contra la pared, sus resultados son pésimos, hoy sí ya el balance es negativo, y entonces o revierte todo esto o será su Ayotzinapa, como fue Ayotzinapa para Peña, ¿no? Exactamente. Antes vamos a hablar, los mexicanos vamos a hablar antes y después de Culiacán. Claro. Ojalá y el después de Culiacán sea mejor, pero se requieren medidas, se requieren políticas, se requieren estrategias, se requieren sumar alianzas con la sociedad, no dividir a la sociedad, no polarizarla, tomar el mando, tomar decisiones, hacer muchas cosas que la ciudadanía exige y está esperando. Pues espero que el después de Culiacán sea mejor, sea más promisorio. Eso es lo que la gente desea, pero tenemos que verlo. Pero lo que sí es cierto es que hay un antes y un después de Culiacán. Esperemos que Culiacán no sea la Ayotzinapa de López Obrador. Esperemos que así sea, Raúl, y como dice, las medidas que debe tomar, que corrija el camino. Agradecerte que hayas estado aquí en Talentos que Suman, y estaremos pendientes, por supuesto, de todo todos los esfuerzos que llevan a cabo, Raúl. Ahora, efectivamente, desde una sociedad que se está reorganizando, que se está fortaleciendo, y que efectivamente debe también convertirse en este contrapeso necesario para un gobierno que ha dado un tropezón,
y que le está saliendo muy caro no rectificar tan rápido. Exactamente, y vamos a seguir participando porque desde la sociedad podremos hacer mucho por nuestro México. Gracias, Raúl Vázquez, presidente de Ciudadanos por México. Pues ahí estaba, pues importante la opinión de Raúl Vázquez a propósito de esta circunstancia que está pasando en nuestro país. Y miren, a veces pareciera que ya nos cansamos de tanta información, de que ya luego no queremos saber de los temas, pero es necesario de verdad analizarlo, comentarlo, ¿no? Porque finalmente ciudadanos como ustedes, como yo, están allá en una ciudad sitiada, una ciudad que está, pues que no tienen la certeza de salir a las calles. En cualquier ¿no? momento puede suscitarse otro acontecimiento de de la semana pasada. De que, como dicen, despertó el monstruo allá en Culiacán, y creo que nadie había, como bien dice Raúl Vázquez, nadie había visto el poderío de armamento, de organización, de capacidad táctica, de, como dices, de poner de rodillas al gobierno, cosa que nunca se había visto. Y habrá, como bien dice Raúl Vázquez, que entender si fue una incapacidad, un error, ¿no? Una complicidad, o de verdad estamos viviendo tiempos en los que, ojalá no, ¿verdad? Ojalá que no. El Estado sea doblegado ante el narco o ante estos grupos criminales. Vamos a hacer una pausa, Miguel, vamos a un corte y regresamos ahora ya también con la opinión de Luis Martínez Alcántara. Y algunos tips que les tenemos. Y algunos tips para cerrar este programa, Talentos que Suman, que ha estado hoy sí al rojo vivo. Vamos a un corte y regresamos.